Vale, pues básicamente el concepto es el siguiente. Nosotros tenemos digamos, un avión genérico y lo que nos vamos a preocupar es simplemente de considerar problemas en el ala, ¿vale? Los problemas aerolásticos del ala. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a pegar un corte al 75% de la semienvergadura y de ahí extraemos lo que se llama la sección típica. Vale, la sección típica tiene una serie de propiedades. Las propiedades son las siguientes. Masa. Bueno, pues vamos a coger como masa por unidad de envergadura la masa por unidad de envergadura que le toque a esa zona del ala. Es decir, es directamente cogemos la masa donde cortemos. ¿Vale? Entonces tenemos masa por envergadura local, sería la que le toque. Aerodinámica. Bueno, pues básicamente en aerodinámica lo que se hace es se coge la forma de la sección que ya haya cortado, forma la cortada, y se extiende a una envergadura unitaria, de 1 metro. Un 1. En el sentido, una unitaria es 1 metro, 1 centímetro o las unidades del modelo. Por otro lado, esta aerodinámica se debe considerar bidimensional. Lo vamos a asumir, no asumir, sino que la teoría lo que dice es que debes considerar aerodinámica bidimensional. Y luego, por otro lado, la rigidez. La rigidez es un poco lo más complejo, lo más complicado. Y aquí la teoría lo que dice es que debes conseguir las frecuencias modales del ala. El objetivo es introducir unas rigideces en el perfil, de forma que el objetivo serían las mismas forma modal del ala. ¿Cuáles son las formas modales del ala que consideramos? Pues habitualmente van a ser 3, típicamente son 3. La primera es típicamente, bueno, cuando cortamos aquí lo que tenemos es una flexión de ala. Tenemos que considerar ahí la flexión. La segunda forma modal sería la torsión de ala. Y la tercera forma modal, pues típicamente, normalmente justo en el 75%, que es donde estamos cortando, pues normalmente tenemos superficie de control. ¿Vale? Entonces tenemos que conseguir una rotación de superficie de control. Estas son las 3 formas modales que a nosotros nos interesan. Ahora vemos cómo reducimos la rigidez. Vale, entonces, en este sentido, lo que tenemos es que aparecen dos conceptos importantes. Desde el punto de vista aerodinámico, hay un concepto fundamental en aeroelasticidad que vamos a ver ahora, que es el concepto de centro aerodinámico. Y desde el punto de vista de rigidez, hay otro concepto fundamental, que es el concepto de eje elástico. Estos son los dos ejes principales que tenéis que entender a la hora de entender cualquier problema aeroelástico. Vale, vamos con el primero de ellos, con el concepto de eje elástico. El concepto de eje elástico es un concepto un poco complejo, y es tan complejo que incluso muchos autores lo definen mal en algunos libros. Entonces lo voy a hacer de una forma un poco secuencial. ¿Vale? Entonces imaginaos, por ejemplo, que tenemos un ala, vamos a simplificarlo a un ala, de una determinada envergadura, con una cierta flecha y también con un estrechamiento determinado, ¿no? El que sea. Entonces, ahora yo lo que hago es corto aquí en una... No tiene por qué ser 75%, entonces corta una determinada sección de la envergadura y extraigo esa sección. Esa sección pues tendrá una forma que será la que será pues más o menos así. ¿Vale? Y con esta sección
lo que hago es que me construyo un ala de envergadura infinita. ¿Vale? Envergadura infinita. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es irme al infinito y detectar el punto en el cual, si yo meto una fuerza cortante en el ala, tengo flexión pero no tengo torsión. ¿Vale? Como es la fuerza cortante, en teoría sale fuera de la pizarra, pues en teoría pues habrá un punto por aquí, donde yo, si ahí aplico una fuerza cortante, este ala tiene flexión pero no tiene torsión. Eso es lo que se llama centro de cortadura. Eso se llama centro de cortadura en un perfil. El centro de cortadura solamente depende de la forma de la sección. Solamente depende de esto. ¿Vale? Por ejemplo, si la sección es cerrada, pues el centro de cortadura estará en un sitio y si la sección es abierta estará en otro. Vale, entonces, asociado a esto, aparece, si yo ahora considero todos los perfiles del ala, puedo hablar de lo que se llama de un eje, del lugar geométrico de todos los centros de cortadura. Considero todas las secciones. En cada una de ellas hago la misma operación y me construyo lo que se llama el lugar geométrico de centros de cortadura. Vale, pues esto sería por un lado. Vale, otro concepto. Hay otro concepto que es lo que se llama el centro de flexión local. Vale, el centro de flexión local ya va a ser una cosa un poco más compleja que el anterior. El anterior lo que hacía era, yo corto y saco esa sección fuera. ¿Vale? En el eje de flexión local, no voy a sacar la sección fuera y voy a hacer el siguiente procedimiento. Yo lo que hago es, en este ala, entonces me voy a crear una sección y busco el punto en el cual tengo que aplicar una fuerza cortante de forma que tengamos flexión pero no tengamos torsión. Y me lo apunto. Sería para esa sección, sería esa. ¿Vale? Para otra sección hago lo mismo. Corto y busco el punto en el cual tengo que aplicar una fuerza cortante para que haya flexión pero no tengamos torsión. Obviamente cuando yo aplico la fuerza cortante en la sección S2, lo que puede ocurrir, y lo que va a ocurrir, lo más seguro, es que en la sección S1 sí que tengamos torsión, pero eso me da igual. Yo solamente miro la sección en la cual aplico la carga. Por eso se llama local, porque solamente aplica al punto, el concepto este de centro de flexión, solamente están flexionando y no torsionando la sección en la cual yo estoy aplicando la carga. Si yo uno todos estos puntos, me aparece lo que se llama el lugar geométrico de los centros de flexiones locales. Eh, Vamos a poner así, LFC, que es Local Flexural Center. Vale. Y hay otro concepto todavía ya más complejo, que sería, ahora lo que va a hacer es considerar el ala como un todo. ¿Vale? Entonces considero el ala como en toda su envergadura y veo dónde tengo que poner una distribución de fuerzas para que el ala, todo el ala, esté flectando, pero no esté torsionando. O sea, no haya ninguna sección que esté torsionando. Eso es lo que se llama el eje de flexión. Estamos hablando ya no hay centros, esto ya es un eje. Eso se llama un eje de flexión global. ¿Vale? Global.
mientras que la anterior era local. Vale, pues entonces, según el autor que leáis, hay algunos que llaman eje, el concepto de eje elástico, hay algunos que llaman eje elástico al lugar geométrico del centro de cortadura, hay otros que llaman eje elástico al centro de flexión, al lugar geométrico de los centros de flexión locales, y hay otros que llaman eje elástico al eje de flexión global. Os voy a contar ventajas e inconvenientes. Bueno, lo primero es la primera definición está muy lejos de ser válida, en el sentido de que este es un concepto que solamente depende de la sección y en un ala con distintas condiciones de contorno va a cambiar completamente. ¿Vale? No va a ser muy útil. Entonces, el primer concepto de lugar geométrico de centro de cortadura no es muy indicativo si estamos buscando una línea en la cual tenemos flexión pero no tenemos torsión, porque no es válida. De hecho, esta hipótesis que tenemos de coger la sección y sacarla fuera y hacer una sección que va al infinito, pues no tiene mucho sentido. El tercer concepto es el más exacto, en el sentido de que para esa distribución de carga yo justo he localizado el lugar geométrico de los puntos que tienen flexión y no torsión. Entonces, si yo aplico ahí, yo solo sé que en esos puntos, si aplico carga en esos puntos, no vamos a tener torsión. El problema de este concepto del tercero es que esto depende del estado de carga y además también de las condiciones de contorno. Y yo cuando tengo una ala volando en vuelo, pues no sé el estado de carga a priori. Y más, por ejemplo, cuando tengamos un movimiento no estacionario, en flutter, etcétera, pues las cargas no. Las cargas es una consecuencia del movimiento, no se definen a priori. Entonces es un concepto poco útil para nosotros. Y sin embargo, el segundo concepto, pues es un poco el más genérico, aunque no es el exacto, pero es un poco el más genérico. Entonces, más o menos esta línea roja que tenéis aquí, que es el lugar geométrico de los centros de flexión locales, más o menos sería como una línea en la cual si yo aplico una carga vertical, una fuerza de cortadura, las secciones más o menos no torsionan. ¿Dudas? Bueno, a efectos prácticos, ¿qué significa esto en un ala convencional? Pues bueno, típicamente en un ala convencional nosotros lo que tenemos es un larguero anterior, larguero posterior y una serie de costillas, ¿no? Por aquí. Bueno, pues típicamente el eje elástico para nosotros, bueno, lo normal es que esté pues en la zona media entre el larguero anterior y el larguero posterior. Ese sería el concepto de eje elástico. ¿Vale? Y la ventaja del eje elástico, como os digo, es que si yo aplico cortadura no tengo torsión y si aplico torsión no tengo cortadura. Eso implica que estamos desacoplando la flexión y la torsión. El eje elástico lo que implica es un desacoplamiento. Flexión, torsión. Vale, eso lo que hace es que si yo me voy al perfil que teníamos antes, pues típicamente el perfil se podrá definir pues, más o menos con esta forma. Por aquí vendría la superficie de control. Entonces, esto significa que en este perfil vamos a localizar un punto en el cual yo tengo independizada la flexión y la torsión, y entonces la flexión la vamos a denotar con un muelle, que vamos a llamar K sub H, y la torsión la vamos a llamar con otro muelle que es K sub alfa. De forma que K sub H y K sub alfa, el valor ese de estos muelles tiene que ser tal que las frecuencias de los modos propios de esta sección bidimensional coincidan con las frecuencias del ala tridimensional. ¿Vale? Y luego, por otro lado, digamos que ya sabéis que la superficie de control se mueven con actuadores. Pues los actuadores típicamente lo que tenéis aquí es un herraje, aquí tenéis otro herraje y aquí tenéis un vástago donde actúa el actuador, ¿no? Bueno, básicamente eso, pues a nosotros no nos hace falta tener tanto detalle del modelo y lo que vamos a hacer es sustituir el efecto del actuador por un muelle también, un muelle que uniría la parte fija y la parte móvil. Este muelle vamos a llamar K sub delta. ¿Vale? De forma que vamos a tener en nuestra sección
vamos a tener 3 grados de libertad. Vamos a tener lo que se llama el movimiento vertical de flexión. La H viene del inglés heavy. Vamos a tener el movimiento de cabeceo, que sería de torsión de ala, y vamos a tener una rotación de superficie de control. Vamos a llamar delta sub c. Vale, esos son los 3 grados de libertad. Vale, modelo másico. Modelo másico ya hemos dicho antes que esta sección iba a tener una envergadura unitaria, por tanto, fuera de la pizarra vamos a tener una unidad, entonces por unidad de envergadura siempre. Y el modelo másico, al final, nosotros lo que podemos hacer es definir lo que sería la posición del centro de gravedad. ¿Vale? Entonces, la posición del centro de gravedad, pues típicamente lo normal es que esté por detrás del eje elástico. Y hay una característica necesaria a saber que es la distancia del centro de gravedad al eje elástico. Vamos a denotar con D. ¿Vale? Entonces aquí en esta sección ya tenemos prácticamente todo. Tenemos masa, rigidez y la tercera pata que nos queda de elasticidad es la aerodinámica. Bueno, la aerodinámica se puede definir de muchas formas, pero hay un concepto que es muy útil en aeroelasticidad, que es el concepto de centro aerodinámico. El centro aerodinámico es el centro en el cual el momento aerodinámico no depende del ángulo de ataque. Y no debéis confundirlo con el centro de presiones. Entonces, como recordatorio, si tenéis un determinado perfil a un cierto ángulo de ataque, si yo, bueno, por aquí viene la corriente, si me pinto la distribución de presiones, pues esto tendrá esta pinta, ¿no? Más o menos. De forma que hay un punto que estará pues, por aquí, donde tenéis fuerza pero no tenéis momento aerodinámico. Eso es lo que se llama el centro de presiones. El problema del centro de presiones es que es un punto que se va moviendo con el ángulo de ataque y con el número de Mach. A medida que aumenta el ángulo de ataque, el centro de presiones se va a ir adelantando porque este pico de succión va a ser cada vez mayor, se va adelantando. Y luego, por ejemplo, si entras en pérdida, pues también se va adelantando. Entonces, el centro de presiones depende de alfa. Hay una dependencia directa entre alfa y centro de presiones. Entonces, lo que hago es lo siguiente. En la elasticidad lo que hacemos es, bueno, esta fuerza total la podemos referenciar a un punto. Es este de aquí. Y aquí vamos a poner esa misma sustentación. Lo voy a poner del mismo tamaño porque en realidad es la misma. Te podemos poner una sustentación y podemos aquí poner su momento equivalente, porque como lo he movido de punto, aquí tenemos un momento que vamos a llamar M sub AC. Esto es lo que se llama el centro aerodinámico. Y la ventaja del centro aerodinámico es que el M sub AC no es función del ángulo de ataque. Y esto simplifica muchas ecuaciones, porque claro, yo tengo el perfil volando a un determinado ángulo de ataque y como la elasticidad lo que se trata es de analizar estados secuenciales posteriores a ese equilibrio, pues en las ecuaciones ya no va a aparecer el momento debido al momento aerodinámico debido al ángulo de ataque. Me aparecerá en la primera ecuación, pero ya no en la segunda ecuación. Esto simplifica mucho los cálculos. ¿Dudas? Sí, perdona, ¿puedes repetir lo que pone en rojo, que no lo puedo leer? ¿Lo de la H igual a qué? Es Hevin. Ah, vale, gracias. Es la palabra de donde viene el acrónimo H, vamos, en este caso. ¿Dudas de centro aerodinámico, centro de presiones? Vale, pues entonces, ¿cómo se traduce esto en el perfil que teníamos antes? Pues bueno, ya tenemos rigidez en masa y ahora lo que hacemos es colocar un punto que es donde yo concentro las cargas aerodinámicas. ¿Vale? Y en este punto lo que tendré es una sustentación y un momento M sub AC. Típicamente, ¿dónde está este centro aerodinámico? Bueno, pues típicamente, si os acordáis por aerodinámica,
Esto está al 25% de la cuerda en subsónico y al 50% en supersónico. ¿Vale? Nosotros en esta clase de elasticidad de grado vamos a concentrarnos sobre todo en el subsónico. De hecho, no solo subsónico, sino incluso incompresible. Por tanto, quedaos con el 25%. Vale, el dato que nos hace falta saber es dónde está aplicada y es típicamente se denota por E. Con la letra E indica la distancia del eje elástico al centro aerodinámico. Entonces, normalmente el eje elástico se denota por EA, Elastic Axis en inglés. El centro de gravedad es CG simplemente. Y el centro aerodinámico se denota por AC, Aerodynamic Center. Y estos son los tres puntos fundamentales para definir las ecuaciones. ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces ahora vamos a empezar ya a desarrollar todo lo que es la elasticidad estática. Entonces, vamos a empezar por un concepto muy sencillo que es el concepto de flecha. El concepto de flecha es un concepto sencillo y a la vez complicado de entender en la elasticidad. Imaginaos que tenemos un ala sin estrechamiento. La cuerda en la raíz es igual a la cuerda en la punta. Sí que tenemos una cierta flecha. ¿Vale? Y lo que hago ahora es coger corto en una determinada sección, que vamos a llamar A y B. Y voy a ver ahora qué le pasaría a esta sección si tengo solamente flexión en el ala. Entonces ya sabéis que para averiguar esto de la flexión y torsión, lo que vamos a hacer es primero pintar dónde estaría el eje elástico y más o menos, como os dije antes, el eje elástico estaría entre el larguero anterior y el larguero posterior, que en este caso, pues imaginaos que por ejemplo por aquí vendría el larguero anterior y por aquí el larguero posterior, ¿no? Vale, entonces imaginaos que solamente tengo flexión de ala. Vale, si solo tengo flexión de ala, significa que todos los puntos del eje elástico están saliendo de la pizarra, ¿vale? Pero las secciones perpendiculares al eje elástico no están rotando. Eso significa que este punto A se va a mover como este. Y el punto B saldrá de la pizarra la misma distancia que sale de la pizarra el punto B', ¿vale? Donde esto sería la perpendicular. Vale, entonces, ¿qué está pasando con la sección AB, con su ángulo de ataque? Si yo tengo una flexión y yo pinto la flexión del eje elástico, el eje elástico hará más o menos una cosa así, ¿no? De forma que el A' será ese, el B' será este otro. ¿Lo veis? Vale, entonces, ¿qué pasa con la sección AB? ¿Está aumentando o disminuyendo el ángulo de ataque? Disminuyendo, ¿no? Claro, la sección AB está disminuyendo el ángulo de ataque. Entonces, esto es lo que se llama un acoplamiento geométrico entre flexión y torsión. Y está asociado a alas con envergadura positiva. Eso hace que cuando tenemos elasticidad en este tipo de alas, pues lo que ocurre es que si yo pinto, si aquí pinto la sustentación frente a la I, donde la I es esta dirección,
Pues en rígida, pues imaginaos, por ejemplo, que me quedaría esto, ¿no? En rígida. Voy a poner una curva. Bueno, pues como estas secciones de aquí, como todas las secciones, están cayendo su ángulo de ataque, en un ala que tenga una flexión pero no tenga torsión, lo que ocurre es que disminuye la sustentación, ¿vale? Con respecto a lo que era la rígida, porque la flexión está induciendo un decremento de ángulo de ataque. Lo que tiene que hacer el piloto es aumentar el ángulo de ataque del avión para que la sustentación total sea la misma y que el avión siga en vuelo equilibrado. Entonces el piloto lo que hace es aumentar el ángulo de ataque de la raíz de ala. Eso no es una cosa así. ¿Vale? Entonces, en un ala flexible, por construcción, lo que ocurre es que en las zonas cercanas a la raíz, como el piloto aumenta el ángulo de ataque, la sustentación aumenta, y en las zonas alejadas de la raíz, por flexibilidad, la sustentación disminuye. ¿Esto es bueno o malo para el ala o para el avión? Pues esto en general no es malo, en el sentido de que al final yo tengo la misma sustentación, pero por flexibilidad, lo que ocurre es que la resultante se me está acercando hacia la raíz de ala. Y eso hace que disminuya el momento flector. Entonces, en un avión con un ala flexible, de alguna forma tiene menos momento flector que en un ala que en un avión con ala rígida. Lo contrario ocurre en un avión con flecha progresiva. En un avión con flecha progresiva de este tipo, pues digamos que si este es el punto A, este es el punto B, pintamos el eje elástico, pues este punto A se mueve según este y este se mueve según este otro. Obviamente el punto A' está subiendo más que el punto B' y entonces aumenta el ángulo de ataque. Entonces una flexión incrementa el ángulo de ataque. Vale, y luego tenemos el tipo de ala que es más sencilla para nosotros, que será un ala sin flecha. Vale. En un ala sin flecha, el eje elástico típicamente pues también es perpendicular. Cuando tenemos flexión no tenemos directamente torsión, con lo cual está desacoplada. Y eso hace que en aeroelasticidad estática yo me pueda permitir el lujo, en este tipo de flechas, con lambda igual a 0, de separar lo que es la flexión y la torsión. ¿Vale? La flexión y la torsión son dos ecuaciones que están desacopladas. La más importante es la torsión, porque es la que hace que el ala se pueda romper. La flexión, si os das cuenta, si yo tengo flexión pero no tengo torsión, todas estas secciones están viendo el mismo ángulo de ataque. No cambia nada. ¿Vale? Entonces lo más peligroso de un ala es que alcance torsión. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bien, pues vamos a descansar 5 minutos, ¿no? De lo que dijimos de bloques más o menos de 35-40 minutos. Descansamos 5 minutos y volvemos.
Vale, vamos a continuar. Vale, entonces el objetivo ahora es calcular la deformada de un avión cuando lo tenemos en vuelo. Ese sea el objetivo. Vamos a hablar de elasticidad estática, por tanto todas las inercias son nulas, no hay movimiento y solamente vamos al estado final del avión. Para entender un poco cómo se deforma un avión, lo que sí que quiero que veáis es un poco las distintas fases por las que pasa. Cada una de las fases es lo que nosotros llamamos un estado de referencia. Y las ecuaciones aerolásticas se pueden establecer de forma incremental, teniendo en cuenta como referencia al estado anterior. Entonces, esto es muy importante que lo entendáis porque aquí radica toda la dificultad en los problemas. Si uno coge mal el estado de referencia, el problema se complica. ¿Vale? Entonces, un poco por cómo se fabrica un ala, vamos a centrarnos, por ejemplo, en un ala, ¿no? Que sería el componente típico. Ya sabéis que en un ala la fabricación ocurre con la denominada jig shape. En la jig shape lo que se hace es que, bueno, pues el ala se fabrica con todos los remaches y con todas las costillas, etcétera, con esfuerzos nulos, de forma que todos los bulones entren bien, etcétera, los remaches entren bien, y entonces el ala está soportada por una serie de mordazas, ¿vale? Que hacen que los esfuerzos sean cero en toda la estructura. Una vez que se fabrica, ese ala se suelta y entonces tendríamos el avión, digamos que en el hangar o en línea de vuelo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el avión en el hangar, pues esa jig shape original pues ya va a cambiar y el ala lo que tendrá es una determinada flexión. Esto bajará debido al peso, fundamentalmente, ¿vale? El único factor incremental entre el estado anterior y este es el peso. Luego me voy a ir a vuelo, ¿vale? Entonces, a una determinada velocidad, pues nos vamos a encontrar con justo lo contrario, que de la deformada anterior, pues lo que vamos a tener es incluso una deformada mayor, ¿vale? Porque voy a una velocidad, uso infinito, que ya será distinta de cero. Y luego, por ejemplo, el piloto puede activar alguna ley de control o lo que sea, y lo que voy a tener es una deflexión de una superficie de control que hace que incluso esto suba más. Esto es una delta sub c distinto de cero. En principio aquí, por simplicidad, en el estado de referencia tercero, vamos a suponer que la rotación de la superficie de control es igual a cero. Vale, entonces lo que vamos a hacer en lo que vamos a ver a continuación es establecer cómo va cambiando la sección típica, la del 75%, en el estado este, en este estado, aquí y aquí. Entonces, este estado que tenemos aquí es un estado que vamos a denominar como ala rígida, ¿no? Digamos que si el ala fuera perfectamente rígida, la jig shape se mantendría a lo largo de toda la evolución del avión, a lo largo de toda la historia temporal. Entonces, esto sería el estado R, de rígido. Este estado aquí sería, vamos a llamarlo el estado cero. El estado cero significa velocidad cero y es justo el estado que tiene el avión cuando está en pista esperando la autorización para despegar. ¿Vale? Sería pues eso, el equivalente a una deformada por peso. Este estado de aquí vamos a llamarle estado alfa. El estado alfa es que el ángulo de ataque del ala va cambiando debido a la velocidad de vuelo. Y este estado de aquí es el estado asociado a la rotación de superficie de control. ¿Vale? Entonces, tendríamos el estado rígido de fabricación. Pasaríamos al estado cero. Pasaríamos al estado alfa. Pasaríamos al estado delta. ¿Vale? Entonces, todas las ecuaciones aerolásticas que vamos a ver ahora son incrementales, en el sentido de que yo voy ahora a plantear una ecuación que nos lleva de aquí a aquí, otra que nos lleva de aquí a aquí y otra que nos lleva de aquí a aquí. Y esto se puede hacer porque estamos asumiendo que los problemas son lineales y además tenemos pequeñas deformaciones. ¿Vale? Si yo quiero ir de aquí a aquí, también lo puedo hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que las ecuaciones se complican, se mezcla todo. ¿Vale? Entonces, digamos que en todos los problemas tened en cuenta esto,
muy importante entender el punto de partida y a dónde queremos ir, cuál es el incremental. Entonces vamos a plantear la primera fase, que es cómo paso del estado que llamamos rígido al estado cero. Y para eso lo que hacemos es, nos ponemos el mono que teníamos antes. Esto sería el muelle elástico, el muelle a torsión. Y en este caso, lo único que hacemos es quitamos las mordazas que vienen por aquí, que estarían sujetando el ala. Estas las quito. Y entonces el propio peso está haciendo pues un balance de la superficie de control, está haciendo un balance de la torsión y está haciendo que incrementemos el ángulo de ataque. Esto sería una distancia D. Y entonces las ecuaciones de equilibrio pues son cargas externas es igual a la carga interna de la estructura. ¿Vale? La carga interna de la estructura pues es K sub alfa por un ángulo de ataque elástico. Esta carga interna, que es la que soporta este muelle, debe ser igual a la carga externa. En este caso la carga externa es simplemente el peso por la distancia. ¿Vale? Como el ángulo elástico este está asociado al peso, normalmente se denota con un superíndice que vamos a llamar W también. De forma que el alfa sub W es el peso por la distancia del eje elástico al centro de gravedad partido por la rigidez elástica a torsión del ala. Esto lo que está haciendo es que pasemos, si aquí pintamos, digamos, si la línea de sustentación nula es esta, e inicialmente el ángulo es alfa sub r, que sería el rígido, esto hace que, debido al peso, la línea de sustentación ahora cambie aquí y tengamos un ángulo de ataque adicional que es alfa sub w. La suma de alfa sub r más alfa sub w, este es lo que sería lo que llamamos el alfa sub 0. Y es el ángulo de ataque que tiene el avión cuando está en pista de vuelo, esperando para despegar, que está condicionado por el rígido más lo que se haya cambiado por el propio peso del avión. ¿Dudas? Vale, de momento ya os digo que estamos asumiendo que la rotación de superficie de control es nula y solamente la vamos a activar aquí. ¿Vale? Cuando en un momento determinado de vuelo, pero de momento el avión, el piloto no hace nada con la superficie de control. Venga, pues entonces vamos a ver ahora estoy en el estado cero, que es simplemente esperando en línea de vuelo, esperando el despegue. Y entonces tengo que ver cómo paso del estado cero al estado alfa. Vamos a llamarle alfa sub e, que es el estado elástico. Para eso, lo mismo. ¿Qué es nuevo del estado alfa con respecto del estado cero? Pues lo nuevo es la aerodinámica. Al igual que aquí lo nuevo era el peso, ahora es la aerodinámica. Entonces las ecuaciones aquí, pues son, vamos a pintarnos otra vez el mono. Una pregunta. Mm. Aquí solo estamos teniendo en cuenta los momentos, ¿no? O sea, por el hecho de soltarlo y que el peso tire hacia abajo, entiendo también flexaría, ¿no? Pero eso no lo tenemos en cuenta ahora. La flexión, digamos que no nos importa lo que flecte, porque cualquier movimiento en flexión no cambia el ángulo de ataque y entonces para nosotros no es una ecuación. Si uno quiere calcular la flexión, pues la calcularía aquí abajo. Dices caso h por h es igual a w y ya la tendría. ¿Vale? Pero no nos interesa, no. ¿Vale? Pero sí, estaría también bajaría el ala pero nos interesa sobre todo ver qué es lo que le pasa a la torsión. Todo esto condicionado a esta condición que hemos dicho antes, flecha nula. Si la flecha no es nula, ya no vale, porque la flexión induce torsión. ¿Vale? Sí, perfecto. Lo apuntamos aquí, flecha nula. Si no... Vale, entonces ahora vamos a vuelo. Como lo nuevo son las cargas aerodinámicas, pues lo que va a aparecer nuevo es una sustentación en el centro aerodinámico
y un momento también en el centro aerodinámico. Esto está caracterizado, este centro aerodinámico está caracterizado por una distancia al eje elástico. Y vuelvo a repetir lo de antes, una D al peso. ¿Vale? Entonces, lado izquierdo de la ecuación, ¿cómo reacciona la estructura a la carga externa? ¿Cómo reacciona la estructura? Será la torsión multiplicado por un ángulo de ataque. Un ángulo de ataque incremental elástico. Ese será el lado izquierdo. O sea, en el lado derecho tenemos que poner las cargas asociadas a la aerodinámica. Normalmente la aerodinámica viene dada por coeficientes aerodinámicos. Esto ya lo habéis visto en clase de aerodinámica. Entonces, lo que tendríamos es una sustentación sería esta, ¿vale? Multiplicado por la distancia, ¿vale? Porque me interesa calcular el momento respecto del eje elástico. ¿Vale? Entonces esta sería la sustentación L que aparece, multiplicado por esto, más el momento aerodinámico. El momento aerodinámico es Q infinito S. Normalmente se adimensionaliza con la cuerda, superficie y cuerda, y en este caso es un coeficiente que vamos a llamar C sub M a C. Y si os das cuenta, ya no depende del ángulo de ataque, es independiente del ángulo de ataque, porque estoy considerando el centro aerodinámico. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Os queda algo? El peso, ¿no? El peso. A ver, vamos a poner el peso. El peso será W por D. ¿Algo más? Este está bien. Ese alfa sub E incremental está bien. ¿Me recordad? Inicial, ¿no? Claro, hay que añadir. Inicialmente el perfil está así, con este ángulo de ataque. Eso es a velocidad cero. Y ahora empieza a coger velocidad. Las fuerzas aerodinámicas que se desarrollan son proporcionales al ángulo de ataque total, que debe incluir el inicial. Entonces, cuidado con este término, que este término ya lo vamos a poner bien. Este término es Q infinito S E C sub L alfa por el ángulo de ataque inicial más el incremental que tenga debido a la torsión. Más. Vale, os adelanto una cosa. Este lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque porque estamos es eso. Porque está contabilizado en la ecuación anterior. Y este no es un término nuevo que aparezca. Aquí lo único que aparece nuevo es la aerodinámica. Entonces, lo único nuevo que tengo que tener en cuenta en el lado derecho es la aerodinámica. El peso ya lo he tenido en cuenta antes. De hecho, el peso está aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Entendido esto? Esto es fundamental. Si no, no me importa detenerme aquí. Otra cosa es que alguien quiera ir de aquí a aquí. Y entonces la ecuación en este caso sería caso alfa, si que lo divides en dos, alfa sub e más alfa sub e w, es igual a q infinito s e c sub de alfa, alfa sub 0 más alfa sub e, más q infinito s c de sub m a c, más d w. Eso sí, ¿vale? Porque yo quiero ir de un lado a otro y tengo en cuenta todo. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, si ahora en esta ecuación restáis la del lado, la de anterior, que hemos visto aquí, se os va este y se os va este otro. Y os queda la ecuación que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues aquí es una cosa, hay una cosa fundamental en estas ecuaciones, y es que si os dais cuenta, las cargas que aparecen sobre la estructura dependen de su deformada. Alfa sub e. Esto es un problema es un problema de estabilidad. O sea, ¿os acordáis del pandeo?
En el pandeo tengo una fuerza cuyo efecto depende de la deformación. Y eso puede hacer que en un momento determinado esa fuerza me quite la rigidez del sistema. Y aquello entra en un pandeo que es una inestabilidad. En este caso ocurre un poco lo mismo. Yo tengo una reacción de mi estructura y una carga a la derecha externa que curiosamente depende de cómo se me deforme la estructura. Entonces se pueden ir realimentando. Se deforma la estructura, aparece una carga. Se deforma un poco más, aparece una carga mayor. Se deforma un poco más, aparece otra carga mayor. Entonces puede llegar un momento en que aquello entre en un bucle que sea inestable. Esa inestabilidad la vamos a ver muy fácil simplemente manejando un poco las ecuaciones. Vale, entonces yo lo que tengo es que K sub alfa por alfa sub E. Aquí ya no pongo ningún superíndice, pero entendéis que esto es aerodinámica. Es igual a Q infinito SE T sub L alfa sub 0 más alfa sub E más Q infinito SC T sub M a C. Vale, entonces lo que hacemos es pasar el alfa sub E al lado izquierdo, ¿no? K sub alfa menos Q infinito SE T sub L alfa multiplicado por alfa sub E es igual a Q infinito S alfa. Vale, ahora dividimos por SE C sub L alfa. Entonces me quedaría K sub alfa entre SE C sub L alfa menos Q infinito alfa sub E es igual a, al dividir por SE C sub L alfa, nos quedaría Q infinito alfa sub 0 más C partido por E C sub M a C 3 C sub L alfa. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, esto alfa sub E es igual a un denominador partido por el denominador que es K sub alfa partido por Q infinito. No, perdón, por SE C sub L alfa menos Q infinito. Entonces, nada más empezar el vuelo, con una presión dinámica muy pequeña, pues lo que tendré, como arriba tenemos la presión dinámica, ¿no? Va multiplicando, pues lo que tendré es que alfa sub es prácticamente nulo. A medida que va aumentando la presión dinámica, el numerador va aumentando y la K sub alfa también va aumentando. De forma que puede llegar un momento que K sub alfa sea idénticamente igual a esto y la alfa sub se vaya al infinito. Ese es el punto en el cual se ha conseguido la divergencia. Entonces la presión dinámica de divergencia es aquella en la cual es esta, K sub alfa entre SE T sub L alfa. ¿Vale? Entonces si tenéis un perfil que es muy resistente, con una K sub alfa muy grande, la presión dinámica es muy grande, pero por otro lado si tenéis un perfil que es muy aerodinámico, tiene un CL alfa muy alto, la presión dinámica va disminuyendo, porque las cargas aerodinámicas cada vez son mayores que en un perfil convencional. ¿Vale? La presión dinámica de divergencia, ya sabéis que esto lo podéis poner como un medio de una densidad a una determinada altura por u cuadrado, y se puede poner como un medio de ρ, el mag al cuadrado, por la presión dinámica, por la velocidad de sonido. ¿Vale? Entonces todos los aviones tienen una presión dinámica en la cual se rompen por divergencia. El concepto de presión dinámica es un concepto muy interesante. O sea, no sé si habéis oído hablar de velocidad equivalente y velocidad real de un avión. Os voy a poner un diagrama típico de vuelo de un avión que es normalmente se representa de esta forma. Arriba, en el eje Y representamos lo que sería la altura en pies habitualmente, ¿no? En aviones se utilizan pies. Y en el eje X representamos la velocidad real en nudos, que son las catas. Velocidad real es la velocidad que tiene el avión respecto a tierra, pero en nudos. Es la unidad en milla náutica por hora, es la que se utiliza en aviones. Entonces, si representáis este diagrama, es muy interesante representar aquí en este diagrama las líneas que son isopresión dinámica
y las que son de isomag. Básicamente, vamos a hacer lo siguiente. Imaginaos que yo tengo aquí un punto de vuelo. Este punto de vuelo pues estará a una determinada altura. Y aquí tendré una determinada presión dinámica, ¿vale? Esa presión dinámica ahí, la Q infinito, es un medio por infinito por U cuadrado infinito, ¿vale? Entonces ahora me pregunto lo siguiente. ¿Cuál sería la velocidad que tendría que tener a nivel del mar, o sea, aquí, para tener esta misma presión dinámica? Entonces, la respuesta es muy sencilla, es esto lo igualo a un medio de la densidad a nivel del mar, ρ sub 0. Aquí tenemos ρ sub 0, a altura 0, por la velocidad. Esta velocidad es la que se llama la velocidad equivalente. Equivalent airspeed. ¿Vale? Entonces, si yo pinto aquí las líneas de velocidad equivalente constante, sería las líneas de presión dinámica constante. Entonces, más o menos son de este pelo. Voy a pintar en otro color. Estas son las líneas de presión dinámica constante. Entonces, si yo quiero sentir al volar la misma fuerza del aire, más o menos, que tengo aquí, lo que tengo que hacer es ir aumentando, a medida que aumenta la altura, ir aumentando la velocidad. Y eso es porque la densidad del aire va disminuyendo a medida que aumento la altura. Otras líneas importantes son las líneas de Mach constante. Las líneas de Mach constante, pues habitualmente más o menos hacen esto. Es así. ¿Vale? Entonces los aviones se diseñan de forma que tienen un Mach máximo de vuelo. Vendría por aquí. Y ese Mach máximo sobre todo viene dado por efectos transónicos. O sea, por muy bien que esté diseñado un avión, llega un momento en el cual aparecen ondas de choque, sobre todo en la zona de los motores, que hace que el vuelo sea, bueno, aparte de poco eficiente, pues que tengas un montón de resistencia, etcétera. ¿Vale? Entonces hay un Mach máximo. Ese es el Mach que llamamos Mach de diseño, que suele ser el Mach de crucero. Y también están diseñados para una presión dinámica máxima. Normalmente esta presión dinámica viene en CAS, tradicionalmente en CACAS, que son las calibradas, pero las calibradas, miradlo en internet, las calibradas son muy parecidas a las KEAS. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, los aviones se diseñan a unas KEAS máximas y a un Mach máximo. Y luego, por otro lado, los motores no pueden dar más allá de una determinada altura de vuelo, que es el límite que tenemos aquí toda esta zona de aquí es para la que está diseñada este avión en particular. Por aquí podríamos volar, ¿vale? Bueno, pues la presión dinámica es esta. La presión dinámica es una presión dinámica a partir de la cual el avión se rompe. Pues normalmente estamos hablando de, pues obviamente tiene que estar fuera de la envuelta de vuelo del avión. Pues típicamente será esta, por ejemplo. ¿Vale? La presión dinámica es esta. De forma que si alguien me dice, oye, dame la envuelta en la cual puedo volar sin tener problemas de divergencia. Pues hombre, lo que le diré es que a medida que aumenta la altura puedes aumentar la velocidad. ¿Vale? No es lo mismo estar aquí que estar aquí. Aquí puede volar a unos determinados metros por segundo y aquí a otros metros por segundo mayores porque estoy aumentando la altura. ¿Vale? Entonces este sería el concepto de presión dinámica constante. Hay que tener cuidado porque la presión dinámica, esta ecuación que tenéis aquí, esta ecuación es una ecuación implícita en el sentido de que el C sub L alfa, como sabéis, se puede poner como el C sub L alfa incompresible partido por raíz de 1 menos el Mach al cuadrado. Entonces, si introducís esta expresión aquí arriba, pues resulta que os queda que K sub alfa partido por ese C sub L alfa 0, que es a Mach nulo, por 1 menos Mach al cuadrado de divergencia es igual a un medio de ρ Mach al cuadrado por al cuadrado. Entonces, esto es una ecuación ya de segundo grado en la cual despejaríais el Mach en el cual tengo problema de divergencia. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, que os he puesto aquí, es una poco simplificación, en el sentido de que aquí estoy asumiendo C sub L alfa igual a constante, y esto de aquí sería un poco más refinado, en el caso en el que queráis meter un C sub L alfa que depende del número de Mach. Que no es lo mismo estar aquí que estar aquí, con este Mach. ¿Dudas?
En la última ecuación que has puesto, el término de la derecha, ¿podrías repetirlo? ¿Este? Sí, es que no se lee bien la última letra. Ah, esto es la... Esto es velocidad del sonido a esa altura al cuadrado. Vale, vale, gracias. Vale, entonces, presión dinámica, lo entendéis, es un concepto de fuerza en la cual la estructura ya no puede aguantar. Y no puede aguantar no por carga externa, sino por una inestabilidad. La inestabilidad se lee de la siguiente forma. Se lee que la tasa de variación de carga por rigidez, que es esta aquí, iguala a la tasa de variación de carga por unidad de ángulo de ataque. Es cuando esa velocidad de cambio se iguala es donde ocurre la inestabilidad. Pero no es un problema de cargas externas, es un problema de inestabilidad elástica. Vale, pues hemos ya calculado lo que sería el pasar del estado cero en línea de vuelo sin velocidad al estado. Ahora estamos volando ya a una determinada altura y el avión está deformado de una determinada forma. Ahora vamos a pasar a este siguiente estado, que es como paso, el piloto por lo que sea hace un movimiento de la superficie de control y entonces también quiero calcular cómo se deforma además la superficie de control. Cómo se deforma, perdón, cómo torsiona el ala debido a esa rotación de superficie de control. Entonces, recordad que estamos entonces en un estado alfa, sería ese que tendríamos aquí, y pasamos a un estado delta de rotación de superficie de control. Entonces, mi perfil ahora pues sería el de antes. La línea de sustentación nula ahora ya tendría un ángulo de ataque total, que sería el rígido que tenía, más el asociado al peso, más el otro. Y ahora lo que es nuevo aquí es una rotación de superficie de control. Básicamente es un alerón. Estamos hablando del alerón. La rotación incremental siempre se mide con respecto de esta una referencia del perfil. Es una delta sub C. Aquí volvemos a tener los muelles, caso H. Aquí tendríamos caso alfa. Y aquí tendríamos el muelle asociado a la caso delta. Vale, pues entonces, equilibrio. Vamos a formular la ecuación de equilibrio en torsión de ala. El lado izquierdo de la ecuación siempre es el cómo reacciona la estructura a la carga externa. En este caso es K sub alfa, por alfa sub E delta, ¿no? Tendrá una torsión asociada a esa carga externa nueva. Esa torsión es un cambio de ángulo de ataque del perfil, y como el perfil tiene un muelle ahí, pues será K sub alfa por alfa sub E. Y luego la carga externa. La carga externa es lo único que hemos hecho ha sido rotar la superficie de control. Esta rotación de la superficie de control, desde el punto de vista aerodinámico, lo que induce es una sustentación que puede ser más o menos así. Sería la distribución de CPs sobre el perfil. Esta distribución de CPs, nosotros lo que hacemos es, como siempre, reducirla a una sustentación aquí asociada a delta y a un momento asociado a esa superficie de control, que es este. Aquí aparecería, este sería un curso infinito S, C sub L delta por delta sub C. Esas son las dos sustentaciones, perdón, las dos sustentaciones, no, los dos efectos aerodinámicos
que me induce la rotación de la superficie de control. Entonces, eso lo que tendríamos que poner es Q infinito SE T sub L delta por delta sub C, que es el momento de la sustentación, más el momento aerodinámico. Si os dais cuenta, este momento ya es distinto al momento aerodinámico asociado al ángulo de ataque. Y de hecho es proporcional a la rotación de la superficie de control, pero es porque en efecto son efectos completamente distintos. Más, ¿qué términos adicionales tendríamos? A ver, ¿tenemos que sumar algo más? El peso, ¿tenemos que meter el peso? No, porque es lo que dijimos antes, eso ya está contemplado en Pues, me falta un término. ¿Qué término faltaría? el del alfa 0. El alfa 0, seguro. Si os dais cuenta, mi línea de referencia es esta, para ángulo de ataque. Y entonces tengo que ver todo lo que cambie respecto de esta referencia. El alfa 0 ya estaba aquí antes. Este es el alfa 0. Entonces tengo que ver qué es lo que cambia respecto de esto. Pues, ¿qué es lo que cambia? Al rotar la superficie de control, lo que se hace es inducir una torsión en el perfil, que es esta. Entonces tengo que incluir la carga aerodinámica que aparece. Perdón. ¿Lo veis? Y entonces también faltaría el término de la K delta por la delta C. No, porque el K delta delta C es un momento que aparece sobre la superficie de control. ¿Vale? Y se reacciona también en la parte fija. Entonces, esto solamente sería si yo quiero calcular qué carga tiene que hacer el actuador. Esa sería la ecuación de equilibrio de la rotación de la superficie de control. Yo aquí estoy asumiendo que el piloto tiene suficiente, bueno, que el actuador tiene suficiente fuerza para meter lo que sea, el momento que le sea, para deflectar la superficie de control delta sub C. Luego, como dices tú, había otra ecuación de equilibrio, que sería K sub delta por delta C es igual al momento de Charnella, aerodinámico. Pero eso sería otra cosa distinta. ¿Vale? Vale, o sea, son como, es interno, ¿no? O sea, como estás, vale. Es interno. La misma carga que le aplico a la superficie de control, la superficie de control me lo aplica al perfil y es una carga interna. Si yo quiero calcular esa carga interna mediante una ecuación de esta, lo que hago es partir aquí partir ahí la superficie de control y considerarla como una carga, como algo externo. Y ahí es donde aplico esta ecuación. ¿Vale? ¿Alguien no entiende este término? ¿Queréis que lo repita? Sí, por favor. Vale, lo vamos a ver de la siguiente forma. Imaginaos que yo voy a ángulo de ataque nulo. Y roto la superficie de control. Se genera esta sustentación. Este perfil es rígido. Estoy asumiendo que esto es rígido. Bueno, pues ya está. Esta sería la carga aerodinámica asociada a esa rotación de superficie de control. ¿Qué es lo que pasa si es flexible? Si es flexible, si os dais cuenta, esta sustentación está cercana a la superficie de control. El pico de presión está más o menos por aquí. Y entonces lo que conduce lo que genera es un momento negativo, un momento a picar. Si el perfil es elástico, lo que tendremos será esto. Hay una bajada del morro a la vez que hay una rotación de superficie de control. Este es el alfa sub delta. ¿Lo veis? Ahora sí.
Vale, entonces, cuando os planteéis estas ecuaciones que tenéis aquí arriba, una cosa es la definición del fenómeno, que es este, y otra cosa es lo que tenéis que considerar asociado a esa definición. Entonces, si roto la superficie de control, es obvio que tengo que calcular el delta sub c, pero la siguiente es, hombre, yo como soy aeroelástico, ya sé que si hago cualquier cosa en el perfil, cualquier cambio en el perfil, y además estoy evaluando el equilibrio en torsión, cuidado que seguro que me aparece algo ahí. O sea que el alfa sub e viene de gratis siempre. Siempre que hago algo en el perfil, tengo que tener cuidado porque mi perfil es flexible. ¿Vale? Pues, vale. Siguiente pregunta. Hay aquí un término que me sobra. ¿Cuál me sobra? El último de momentos que has puesto, ¿no? Porque no depende del ángulo de ataque. Eso es. El último sobra porque no depende del ángulo de ataque. Entonces, cualquier cambio de ángulo de ataque no añade nada nuevo respecto al estado de referencia anterior. Venga. ¿Más dudas sobre esto? Y si no, seguimos. Bueno, pues entonces, la ecuación de equilibrio ahora para pasar del estado alfa al estado delta es tan sencilla como... uy, como K sub alfa sub e delta es igual a carga externa aerodinámica. Carga externa aerodinámica es esto como si el perfil fuera rígido. Más el precio que tengo que pagar porque el perfil es flexible. Vale, pues entonces esto lo podemos pasar, si os dais cuenta, volvemos a tener un problema de inestabilidad, en el sentido de que tenemos una carga interna y tenemos una carga externa que depende de la deformada. Eso es un sistema de realimentación. Habéis estudiado no sé si en electrónica o en alguna otra asignatura, los sistemas de realimentación en bucle cerrado. Un sistema de realimentación en bucle cerrado puede ser inestable si yo estabilizo mal. Pues este es un sistema de realimentación. Me deforma un poquito, más carga aerodinámica. Como hay más carga aerodinámica, me deforma un poco más. Como me deforma un poco más, hay más carga aerodinámica. Y es un bucle cerrado que puede ser inestable. Entonces, lo paso al otro lado. Y ahora dividimos también por SE C sub L alfa. Entonces nos quedaría K sub alfa partido por SE C sub L alfa menos Q infinito por alfa sub delta es igual a... Dividimos por SE C sub L alfa, entonces nos quedaría Q infinito C sub L delta entre C sub L alfa más C partido por E C sub M a C delta C sub L alfa por delta sub C. ¿Os acordáis que esto era la presión dinámica de divergencia? Entonces, si dividimos por la presión dinámica de divergencia, lo que me queda es que la torsión elástica asociada a la rotación del superficie de control la vais a poder poner como la presión dinámica adimensional con la presión dinámica de divergencia, dividido por 1 menos Q infinito y por este término. Vale, pues esto sería el precio que hay que pagar por haber rotado la superficie de control en una ala elástica. ¿Dudas? Bueno, pues entonces, normalmente uno cuando rota un alerón, lo que quiere es generar una sustentación en la parte derecha del ala opuesta a la de la parte izquierda y eso genera un roll. Pero el efecto que uno quiere generar es la sustentación. Entonces, ese es el parámetro un poco que vamos a analizar ahora
para ver cómo de efectivo es ese alerón en este ala flexible. Y lo que vamos a hacer es comparar lo siguiente. Si el ala fuera perfectamente rígida y yo deflecto el alerón, mi sustentación sería esta. Como el ala no es rígida, sino que es flexible, mi sustentación es la que tengo debido a la rotación de superficie de control más el delta de sustentación que me ha aparecido por el hecho de tener la torsión de ala. Este delta que tenéis aquí, si nos vamos al dibujo anterior, es este. El cambio, el decremento en sustentación por cambio de ángulo de ataque. Y este primer término, el de la rotación de superficie de control, pues es el asociado a la superficie de control. Como si os dais cuenta, van en dirección contraria, normalmente. Cuando yo roto la superficie de control, genero una tendencia a picar, a bajar el morro del ala, eso disminuye el ángulo de ataque y eso genera una sustentación negativa, que va en contra del efecto que yo había pretendido generar rotando la superficie de control. Entonces, hablamos un poco, en ese sentido, hablamos un poco de eficiencia. Y yo sé que voy a perder algo de sustentación, entonces esa medida de pérdida es lo que llamamos la eficiencia y es la sustentación flexible partido por la sustentación rígida. Vale, entonces, si ponemos aquí la flexible, sería Q infinito S sub delta por delta sub C es Q infinito S sub alfa, alfa sub delta partido por la rígida. Este es igual que el primer término, por lo tanto nos quedaría un 1, si la eficiencia 1 más lo que estoy perdiendo por tener flexibilidad, que es esto. Este alfa sub E partido por delta sub C lo tengo aquí arriba. Entonces, sustituyo esto aquí arriba. Entonces me quedaría un 1 más Q infinito partido por 1 menos Q infinito multiplicado por un 1. Ya estoy metiendo C sub L alfa partido por C sub L delta dentro, más C partido por E, C sub M a C delta, de C sub L delta. Y esto nos quedaría, aquí abajo quedaría 1 menos Q infinito, y arriba quedaría 1 menos Q infinito, se va con el Q infinito, y nos quedaría 1 más Q infinito por C partido por E, C sub M a C delta, partido por C sub L delta. Entonces, si te das cuenta, la eficiencia es una fracción. En el denominador es una cosa que ya sabíamos antes, y es que cuando supera una velocidad determinada, que es la velocidad de divergencia, aquello se me rompe, con lo cual la eficiencia se va al infinito. No es que se vaya al infinito, es que ya no tiene sentido hablar de eficiencia. Entonces, el denominador es algo que yo esperaba, y en el numerador, pues es donde ya podemos jugar. Y en particular, si esto vale 0, si el numerador vale 0, es lo que se llama la inversión de mando. ¿Vale? Hemos deflectado la superficie de control y la torsión del ala ha hecho que al final la sustentación sea nula. O sea, el avión no se mueve, no tiene... intento generar un roll y el avión no hace nada, lo que se llama la inversión de mando. Entonces, la inversión de mando ocurre cuando el numerador es 0, partido por E, C sub M a C delta partido por C sub L delta. Esto es igual a 0. La R viene de control reversal en inglés. Entonces, la velocidad de inversión de mando adimensionalizada con la de divergencia, acordaos qué significa la barrita esa, es igual a menos E partido por C, C sub M a C delta, C sub L delta partido por C sub M a C delta.
Vale, la primera pregunta es si puedes observar que hay un signo negativo. La presión dinámica siempre es positiva porque es un medio de densidad por velocidad al cuadrado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tenemos en realidad inversión de mando? En el lado izquierdo tengo una magnitud que es positiva, en el lado derecho tengo un signo menos. ¿Hay inversión de mando realmente en un perfil? Puede ser porque el coeficiente de momento sea negativo o alguno de ellos sea negativo. Claro, normalmente ¿cuál es el negativo? El C sub L delta es la sustentación que genera una rotación de subida de control. Por ejemplo, si yo estoy con un perfil así y roto la subida de control, lo normal es que la sustentación vaya para arriba, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el C sub MAC es negativo, va para abajo. ¿Vale? Entonces, efectivamente, lo normal es que sí que tengamos inversión de mando y es porque el momento aerodinámico al rotar la superficie de control es negativo. Si es muy negativo, pues la presión de inversión de mando cada vez va disminuyendo más. Y si el CSL delta, por ejemplo, es muy positivo, significa que sustenta mucho y es un perfil más óptimo para evitar inversión de mando. Bueno, voy a compartir un momento una presentación. Vale, ¿estáis viendo mi presentación? Vale, este es el primer avión en el que se detectó una inversión de mando. A la izquierda tenéis el Mitsubishi Zero, que era el avión diseñado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, justo, bueno, antes de Pearl Harbor, en Pearl Harbor ya estaban. Y a la derecha tenéis dos aviones de los americanos. El primero es el Wildcat, que estaba durante Pearl Harbor y un poco posterior, y luego el siguiente es el Hellcat. Bueno, lo que ocurría con los americanos bueno, lo que hicieron los japoneses era lo siguiente, el Mitsubishi Zero era un avión súper ligero, era mucho más ligero que los americanos. Y esto lo habían conseguido a base de aligerar mucho lo que es el fuselaje. Entonces, por ejemplo, lo que habían hecho había sido quitar en la zona del piloto, normalmente estos aviones llevaban abajo una chapa de acero para protegerles de los disparos, por aquí abajo. Esa placa de blindaje la quitaron en el Zero. Quitaron también sistemas de protección en el ala para evitar una compresión excesiva del fuel, del combustible, ante un disparo. Entonces, digamos que es lo que se llama vulnerabilidad. Entonces, dejaron que el ala era mucho más vulnerable a los disparos. En definitiva, era un avión mucho más vulnerable, mucho más fácil de derribar, pero muchísimo más ágil que el americano. Entonces, los Zero lo que hacían era lo siguiente, se ponían, digamos, a las 12 de un avión americano delante, entonces el americano le tenía delante, se confiaba, y el Zero en un momento determinado del vuelo lo que hacía era iniciar una maniobra ascendente, casi vertical, completamente vertical. El americano lo seguía también, subía en trayectoria ascendente, y como era más ligero el Zero que el americano, tenía más relación potencia-peso y podía subir a más altura. El americano en un momento determinado, en una altura determinada, entraba en pérdida, entraba en barrena, y al entrar en barrena el Zero caía y le disparaba y los derribaba. Y así estuvieron pues prácticamente un año en la contienda. O sea, el ratio, no recuerdo muy bien, pero era 8 aviones americanos derribados, un japonés. Sin embargo, en un combate a cara de perro, como se llaman estos, eh, un americano se puso detrás de un Zero y en un momento determinado empezó a hacer un picado. En ese picado, lo que ocurrió es que el Zero no reaccionaba. Entonces el americano lo tenía facilísimo, le disparó y lo derribó. Y era un comportamiento que detectaban todos los pilotos americanos nuevamente. O sea, lo que tenían que hacer era conseguir que el Zero empezara a picar, empezara a coger mucha velocidad. Y lo que ocurría, lo que vieron los americanos es que cuando derribaron un Zero y cayó en el territorio americano,
lo pudieron despiezar, vieron un poco dónde estaba el tema, y lo que ocurría era que el avión era tan ligero, el ala era tan flexible, que a una determinada velocidad el avión entraba en inversión de mando. El piloto japonés no tenía mando y estaba vendido, porque el americano venía por detrás y le disparaba. Entonces, ese es digamos, el primer fenómeno así importante de inversión de mando en aviones, que está mezclado un poco alta velocidad y más flexibilidad. En ese sentido, no sé si habéis visto esta película, El viento se levanta, creo que es la traducción al castellano. ¿Alguien la ha visto? Es una película animada, es muy bonita y es sobre la vida de Hiro Horikoshi, que fue el diseñador del Cero. Entonces, obviamente no habla de estos temas, no se mete en esto, pero sí que cuenta un poco cómo fue el desarrollo del avión, cómo empezaron a desarrollarlo y cómo fue también el declive luego de Japón, etcétera. Entonces, es una película muy, muy bonita. Aparece también otro diseñador de aviones de la época, que es Caproni, un italiano, que tiene muchos aviones de estos bastante grandes y bastante raros. Entonces, bueno, os recomiendo que la veáis. Vale, entonces este es el fenómeno de inversión de mando y es muy sencillo, es lo que os he explicado antes. Yo roto la superficie de control, si ahora la fuera rígida no hay ningún problema, pero al ser flexible, pues tenemos una torsión y la torsión disminuye la sustentación. Vale, voy a seguir compartiendo la pantalla, la pizarra. Vale, entonces normalmente, teniendo en cuenta esto, al final lo que podéis ver es que la eficiencia, desde el punto de vista de sustentación, la vais a poder poner de la siguiente forma, y es 1 menos la velocidad de vuelo adimensionalizada con la presión dinámica partido por este factor, la Q sub R. Entonces, la Q sub R adimensional es simplemente la Q sub R partido por la Q sub T. Vale, la inversión de mando partido por divergencia. Ahora veremos por qué se utiliza este factor. Es decir, y lo que queremos es hacer relacionar la presión dinámica de inversión de mando con la divergencia. Y vemos qué efecto tiene esto. Y abajo es el denominador, que no tiene mucho misterio porque ya lo habíamos visto antes con la divergencia. Entonces, lo que sí nos interesa ver ahora es qué es lo que ocurre en función de este Q sub R partido por Q sub D. ¿Vale? Entonces, imaginaos, muy sencillo, imaginaos, por ejemplo, que es un 1. Entonces, si es un 1, significa que yo he diseñado un ala que tiene justo la misma presión dinámica de divergencia que inversión de mando. Entonces, cuando yo miro, aquí represento la eficiencia, la represento en función de la presión dinámica de vuelo adimensionalizada con la divergencia, pues en un ala con un 1, vamos a poner así, si queréis, en este color, la eficiencia es 1, lo que estudiáis ahí es un 1, hasta que llegamos a la presión, hasta que la presión dinámica de vuelo iguala a la divergencia, que esto es un 1. Y en ese momento el ala se rompe. ¿Vale? Entonces tenéis un avión en el cual no detectáis nada hasta que alcancéis la velocidad de divergencia. Es un avión neutro. Luego tenéis, imaginaos por ejemplo que tenéis un avión que es la presión de inversión de mando, la presión dinámica de inversión de mando es menor que 1. Esto lo vamos a pintar con un... Si es menor que 1, pues las curvas van a ser de este tipo. Yo empezaría teniendo un 1 aquí, a presión dinámica 0. Como tenemos una inversión de mando a una presión dinámica inferior a 1, pues cortaré en un momento determinado por aquí y luego estas curvas pues se me tienen que ir hacia abajo.
¿Vale? Entonces son curvas todas de este tipo. ¿Vale? Donde esto de aquí son los cortes que tengo porque tengo la inversión de mando antes de la presión dinámica de divergencia, que es esta de aquí, que tenemos la divergencia. Y luego tenemos aviones en los cuales la inversión de mando ocurre a una presión dinámica mayor que la de divergencia. Eso sería tanto como decir que en este entorno, en el que estoy pintando, no tenemos inversión de mando, por tanto son aviones de este tipo. Vale, entonces, os voy a lanzar una pregunta. Tenemos un avión que es el avión A. Tenemos un avión que es el avión B. Y luego tenemos otro avión que es el avión de tipo C. Tenemos un ensayo mañana, ¿vale? A las 9 de la mañana. El ensayo de un primer prototipo. Y podéis montaros en el avión A, en el B o en el C. Alguien que me diga cuál elegiría. ¿El A, el B o el C? Mirando por su seguridad. El B. El B, ¿por qué el B? Porque, o sea, según vas acelerando, llegas antes a la inversión de mando que a la divergencia. Entonces, pues antes de que rompa el avión, pues ves que no reacciona. Eso es. O sea, los aviones de tipo B son aviones en los cuales tú vas notando que el avión cada vez va siendo más perezoso. Le cuesta más reaccionar y llega un momento en que no te reacciona. Entonces lo que tienes que hacer es bajar velocidad y aterrizar. O al menos no aumentar esa velocidad. Los aviones de tipo C son los más peligrosos en el sentido de que tú no notas nada y en un momento determinado aquello explota. Obviamente hacer un avión de tipo C es prácticamente imposible. O sea, nadie diseña un ala, ni siquiera aposta, de forma que la inversión de mando coincida con la divergencia. Y los aviones de tipo A son los aviones que son muy nerviosos a alta velocidad. Si yo quiero un caza o quiero un avión acrobático, pues me interesa que sea un avión del tipo A. Esto en forma de avión, ¿cómo se refleja? Bueno, pues básicamente en forma de avión, los aviones de tipo B típicamente son los que tienen flecha progresiva. Estos aviones con flecha positiva, cuando tengo flexión, tengo además torsión negativa. ¿Os acordáis de antes, no? En las secciones estas que teníamos aquí, A y B. Si yo tengo una flexión, tengo un decremento de ángulo de ataque. Por tanto, si yo roto la superficie de control, la sustentación positiva, que va hacia aquí, hacia afuera, la sustentación positiva me genera una flexión y esa flexión disminuye un poco más el ángulo de ataque y además justo con el momento negativo de la superficie de control genero más torsión negativa. Entonces, estos aviones son típicos a tener una inversión de mando con una velocidad baja. Todos los aviones comerciales son de ese tipo. Entonces, lo que se hace es, bueno, por ejemplo, un avión Airbus, cuando va volando a alta velocidad, pues prácticamente pierde un 60% de eficiencia en los alerones, sin exagerarlo. Entonces, lo que se hace en estos aviones son dos cosas. Hay lo que se llama unos aviones, un alerón de alta velocidad, high speed, y un alerón, perdón, low speed, este es el de low speed, y un alerón de alta velocidad, este es el de high speed. El alerón de alta velocidad lo deflectas cuando la velocidad es muy alta, no te requiere tanta rotación de superficie de control y además como está más cerca de la raíz, por aquí la ala es más rígida, entonces tienes menos torsión. Y el alerón de baja velocidad es un avión mucho más efectivo. Entonces combinando estos dos y luego además combinando los spoilers, pues ya el piloto hace todo el trabajo. Los otros aviones, estos que tenéis aquí, los del tipo A son aviones con flecha negativa. Son muy raros estos aviones, no, prácticamente son... la NASA tiene algún prototipo de un F-18, precisamente lo sacó para hacer ensayos aerológicos, pero es muy raro que tengáis un avión con flecha negativa. Estos aviones, pues cuando yo deflecto la superficie de control, tengo una sustentación positiva hacia afuera de la pizarra, eso me genera una flexión y la flexión genera un incremento de ángulo de ataque. Con lo cual,
puede compensar incluso el decremento de ángulo de ataque asociado a las rotaciones de control y entonces cada vez van creciendo en sustentación. Vale, esto hace que si yo represento ahora en un diagrama, aquí represento la flecha por aquí positiva, que significaría flecha hacia atrás, y por aquí negativa, que sería flecha hacia adelante. Pues la velocidad de divergencia, perdón, la velocidad de inversión de mando, pues suele tener una pinta de este tipo. O sea, por aquí teníamos estos y luego por aquí vendrían los otros. Más o menos así. No, un poco, esto no es tan exacto, esto es así mejor. Vamos a pintarlo mejor con un solo color, que si no es un lío. Vamos a pintarlo en rojo, sería la inversión de mando. Entonces la inversión de mando más o menos suele ser así. Aquí ponemos Ale. Inversión de alerón. Vale, entonces con flecha regresiva, flecha positiva, tenéis una inversión baja. Con divergencia ocurre lo contrario. ¿Vale? En divergencia es mejor tener flecha positiva porque la flexión te alivia un poquito. En cuanto tengo una flexión me baja el ángulo de ataque y entonces los aviones, típicamente la evolución de la presión dinámica de divergencia, pues tiene esta pinta. Vale, y aquí tendríamos, sería la presión dinámica. Vamos a llamarlo presión dinámica de inestabilidad elástica. ¿Esto más o menos lo entendéis? ¿Este gráfico? Sí. Vale, y luego, más o menos la película sería esta. Y luego tendríamos otro fenómeno que es el que ahora mismo está dominando el diseño de los aviones desde el punto de vista aeronáutico, que es el fenómeno de flameo. El fenómeno de flameo ya no depende tanto de la flecha, sino también depende de la distribución másica del avión, porque también interviene la inercia. Entonces, en el fenómeno de flameo, pues uno esperaría pues cosas de este tipo. No es lo normal, pero suele ser de este tipo. ¿Vale? De forma que en aviones, digamos, en aviones que veáis ahora mismo en los que os montáis, comerciales, pues nosotros estaríamos pues más o menos por esta zona. Estos son estos aviones. No tenemos flecha tan alta como para eliminar la inversión de mando, sino estamos en esta zona. Entonces, el primer problema que se encuentra en los aviones ahora mismo comerciales es el flutter. Luego tendríamos la inversión de mando y la divergencia es muy rara que exista en un avión comercial. Aquí estamos hablando de pues, una 330, Boeing 737, de este tipo, ¿no? ¿Vale? Luego, todo esto tiene su matización, ¿no? En el sentido de que esto que tenéis aquí es lo que llamamos el flutter clásico. Luego puede venir alguien con acoplamiento de ley de control, que es la aerosolverasticidad, y puede tumbarme esta curva por aquí debajo. ¿Vale? Porque la ley de control puede hacer inestable el avión. Bueno, pues aquí es donde se encuentran los aviones cazas habitualmente, en esta zona. Los aviones cazas, lo normal es que tengan antes problemas de aerosolverasticidad que problemas de flutter clásico, por acoplamiento de ley de control. Tienen flechas mayores que los aviones comerciales, habitualmente, y seríamos por aquí. Vale, pues esta sería la clase de hoy.
¿Alguna pregunta? Vale, si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, solo recordaos que la semana que viene tendríamos clase online también. Pero a partir la semana que viene, en 2 semanas tenemos clase online, pero a partir del 4 de octubre son ya clases presenciales. ¿Vale? Si no hay nada nuevo, si la escuela no dice nada nuevo, el 7 de octubre ya tendríamos la primera clase presencial. Vale, pues ¿alguna duda? No me puedo creer que quede todo claro. Hay mucha materia en esta clase. Decidme alguna pregunta, alguna cosa que queráis repasar. Yo es que tengo ciertas dudas, pero necesito organizar un poco. ¿Podría apuntártelo al principio de la clase que viene? ¿Contar el qué? Si te lo podemos preguntar al principio de la clase que viene. Sí, sin problema. No... Sí, vale. Yo es que necesito organizar un poco la información y... Vale. Si queréis podemos dejar los 10 primeros minutos de las clases al inicio de dudas, posiblemente dudas de la clase anterior. Normalmente, Sí, como por dejo, favor. vale, Por como favor. dejo 5 minutos para que la gente se vaya conectando, 5 o 10, pues esos minutos de espera los aprovechamos para dudas, si queréis. Vale, por favor. Vale. Vale. Pues nada, si no tenéis dudas, que paséis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.